Ustedes tienen que hacer la parte práctica en toda la lección. Todos así deben terminar. La parte práctica, ya lo que sé, cómo voy a vivir ese pacto, cómo lo voy a vivir yo. ¿Qué haría diferente? ¿Cómo me impactó la lección? Conocer el pacto de Dios de misericordia y de amor. ¿Cómo me impactó para transformar mi vida? ¿Qué va a cambiar en mí a partir de ahora? Entonces, siempre hagan esta parte que es tan especial. Ahora, algunas estrategias más. El fórum. Esta es otra estrategia para enseñar una lección. Solamente que en el foro, bueno, normalmente hay un grupo que participa. Hay veces se hace con preguntas, hay veces sin preguntas, pero es un grupo especial que puede dirigir incluso un estudio de la palabra de Dios. En los estudios prácticos, usted puede ahí tener algunos ensayos, puede presentar algunos aspectos que van a ayudar ciertamente de cómo aterrizar esa lección. Posiblemente esta mañana, si yo hubiera dado el repaso, pude haber hablado del matrimonio, porque es un pacto, pero ese es un pacto entre iguales, en forma general. Pude entrar con una situación de un matrimonio y entonces mirar qué beneficios le ven ustedes en el pacto. Estudios prácticos. Preguntas y respuestas. Es el método que estábamos hablando ya hace unos minutos. Preguntas y respuestas. Preguntas direccionadas para conseguir la respuesta oportuna. En el método del panel, normalmente es un grupo de expertos. Hay veces se fusiona con el fórum. Sin embargo, en el panel, bien puede ser, me imagino que alguna vez lo han hecho ustedes, seleccionamos a 5 o 6 hermanos, pasan ahí al frente, se ubican alrededor de la plataforma y entre ellos empiezan a comentar la lección, mientras los demás solamente estamos escuchando. Algunos de estos métodos se emplean en reuniones grandes, reuniones generales, pero bueno, tiene su razón de ser cada método. Entrevista. Ustedes podrían tener, por ejemplo, en una lección, alguien pudo haberse vestido de Abraham y ustedes pueden hablarles del pacto, de ese pacto, de esa bendición de Dios. Saben que como nosotros no somos judíos, no entendemos mucho lo que pasa allá en el Medio Oriente. Pero si nosotros entrevistáramos a Abraham y le dijeran, ¿por qué estás peleando en una guerra? Y en esa guerra todavía le llaman santa. Posiblemente Abraham nos diría, es que mira, hijito, a mí Dios me sacó de mi tierra y me dijo, vete allá, que yo te voy a dar esa tierra por propiedad. Pero esa tierra estaba habitada. Entonces, ellos creen que es su tierra. Yo creo que es mi tierra porque Dios me la dio. Tierra que fluye leche y miel. Estaba habitada, no estaba vacía. Entonces, tal vez Abraham, si le hacemos una entrevista, nos vendría a clarificar por qué hay una guerra hasta hoy. Posiblemente si entrevistáramos a Elena G. de Huay, alguien que se caracterice de Elena G. de Huay, entrevista puede funcionar de esa manera. Algunas clases utilizan ese método. Disertación y fórum. En la disertación, normalmente es una persona la que está al frente. Se ocupa cuando vienen eruditos realmente en la palabra de Dios. Vale la pena escucharlos. Cuando hay un erudito en nuestra congregación, cuando uno escucha, la verdad es que se goza, porque uno va a aprender. A mí un erudito posiblemente esta mañana si me hubiera dicho, a ver, abre tu Biblia ya en Génesis.
Y entonces él me explicará por qué en el pacto Dios pasa por el medio del sacrificio como un fuego. Tal vez si yo no lo sé me quedaría, bueno, no sé por qué, solo he leído en la Biblia que pasó, pero nunca he entendido por qué. Tal vez si él me explica, es que es la forma divina de sellar el pacto. Yo entro en el pacto, paso por el sacrificio a través del fuego y lo consumo. Yo me estoy haciendo cargo del pacto. Yo soy el responsable del pacto. Entonces tal vez ya entendería la lección cuando se casa mi hija y yo desfilo con ella por en medio. Yo estoy siendo partícipe de un pacto. Yo entendería mucho cuando hay un erudito en la congregación. Entonces, este método tiene su razón de ser. Ideas y sugerencias. Bueno, esto es una lluvia de ideas. ¿Cómo dar un repaso para que mi grupo pequeño se involucre? Yo sé que algunos maestros, por ejemplo, líderes han dicho, bueno, para que mi grupo se involucre, toman la lección y dicen, a ti te encargo el sábado en la tarde, a ti el domingo, a ti el lunes, a ti el martes. Yo dije hace unos minutos que no es lo mejor. No es día por día, pero si alguien me dice, bueno, pastor, lo tomé como una estrategia solo para un sábado, yo puedo estar de acuerdo contigo. Como una estrategia para un sábado, dentro de una lluvia de ideas y sugerencias y condescender con el grupo pequeño. Pero si el grupo pequeño me quiere enmarcar todas las semanas, vamos a hacer eso, ahí ya no estoy de acuerdo, porque la voluntad de Dios nos ha dicho que no es por ahí. Grupos de trabajo, ideas. Algunos seccionan la iglesia y lanzan una pregunta. Una sola pregunta, dividen la iglesia, digamos, en 4. Y dicen, las primeras 10 bancas van a contestarme esta pregunta. La segunda sección, solo dividen la lección en 3, 4 preguntas. Eso es muy bonito. Es bonito en su momento, ¿de acuerdo? Pero se trabaja sobre ideas, no se trabaja sobre días repartiendo la lección. Parejas de discusión, estos seguramente lo hemos mirado hasta en algún congreso o en nuestra iglesia, donde nos dicen, platica con el que está a tu lado. Dime, por favor, ¿qué entendiste de la salvación por obras en la lección de esta semana? Bueno, y empiezan a platicar. Va a ser interesante si la pareja estudió. Si la pareja no estudió, entonces tú vas a ayudarle a profundizar un poquito en la lección. Va a entender lo que no estudió. Y yo no sé cuántos de ustedes les pase que hay veces te dan un seminario, pero aprendes más en la sección de preguntas y respuestas, porque son directas. Todos los métodos tienen alguna ventaja. Círculo de respuestas. Algunos toman esta actividad para inducir a que todo grupo participe, a que cada miembro participe. Vamos a hacer un círculo. Yo hago la pregunta y todos van a dar su opinión. Una opinión breve. O bien extendiendo el corazón de la lección de esta semana. Un círculo de respuestas breves y que no se repita la idea que ya alguien expresó. También podría ayudarnos. Sustentación de mi opinión y creencia. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que en alguna lección algunos de nuestros miembros nos desafían y pueden estar en un error. Y un día llego a un grupo pequeño. Bueno, ahí me ubiqué. Y cuando escucho que la líder está diciendo, hermanos, hay que
hay que aceptar a los homosexuales. Hay que admirarlos. Hay que convivir con ellos. Hay que jugar con ellos. Y la hermana siguió en su idea. La verdad, yo esperaba que alguien del grupo dijera permítame, tengo una opinión diferente. Pero vi que nadie lo hacía. Dejé que se explayara un poco la hermana en sus comentarios. Y cuando vi que nadie lo hizo, le dije, hermana, por favor, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ella entendió el mensaje sin que yo entrara en una confrontación. Simple y sencillamente, ella estaba defendiendo su opinión, su creencia, estaba guiando al grupo, pero hacía falta sabiduría esa mañana. Solamente les llevé a la Biblia. Ya más tarde me dijo, pastor, yo tenía una opinión diferente. Tengo familiares que son así y pastor, yo condescendí y estaba guiando a mi grupo en una forma diferente. Entonces, se vale defender nuestra opinión, nuestra creencia, pero siempre en un escrito está. Yo nunca me he atrevido, hermanos, a ser consejero de Dios. La verdad, Dios no me necesita a mí como consejero. Yo miro su palabra, me sujeto. Las estrategias pueden cambiar a través de los tiempos, pero lo que Dios, las verdades absolutas, yo no las voy a cambiar nunca, hermanos. Así que esa es una forma también de rodear y de entrar a una lección. Estudio de un caso. También se puede. ¿Alguna vez alguien les mostró una misericordia maravillosa a ustedes en este mundo? Yo podría empezar así un repaso de lección. Estudiar en un caso. ¿Alguna vez alguien les mostró demasiada misericordia a ustedes? Yo estoy seguro que sí. Entonces puedo entrar a la lección y hablar de gracia inmerecida, de justificación por fe y que Dios justifica al impío. Yo pude haber entrado un repaso de lección hoy de esta manera. Paráfrasis bíblica. La paráfrasis es lo mismo, pero con unos términos que entendemos. Si ustedes me dicen, pastor, dígame una paráfrasis bíblica de la lección de esta semana. Yo podría decirles, amo mucho a mi esposa, ella me ama también, y yo le agradezco porque entramos en un pacto y ella me acepta, perdona mis errores y está junto a mí en su gran misericordia. Eso aprendí de la lección de esta semana. La gracia inmerecida en el pacto. No merecemos, pero Dios se hace presente. Una representación de la situación también es otro método. Este lo utilizamos incluso en algunos diálogos con los jóvenes. Representación de la situación. En el mundo juvenil es donde más se presenta. Estudios prácticos. Hay mucho que testificar. Yo diría demasiado que testificar. La vida de cada uno de nosotros tiene que ser una vida de buenas nuevas. De buenas nuevas. Podríamos hablar de aceptación, lo que dije hace unos minutos. Estudios prácticos de aceptación. Estudio inductivo de la Biblia. Lo inductivo nos lleva en forma automática a una conclusión. Yo podría decir, los cuervos que hemos visto hasta hoy son negros.
Por lo tanto, todos los cuervos, ¿qué cosa? Son negros. La respuesta automáticamente va. Los seres humanos, dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Y entonces concluimos. Por cuanto todos pecamos. Eso es un estudio inductivo en la palabra de Dios. Diseños creativos. Bueno, en diseños creativos la verdad es que la mente es muy diferente. Diseños creativos. Hay quien puede utilizar diapositivas. Hay quien puede utilizar, yo he visto algunos detalles con mimos incluso. Alguien puede utilizar, como la creatividad está abierta, entonces nuestra mente, Dios trabaja diferente. Cada uno tiene razones por las cuales conducirse de la manera que lo hace. Respuesta a la disertación. Bueno, la disertación, dijimos, normalmente lo hace una sola persona, pero hay veces cuando es tipo panel, se vale encontrar respuestas a la exposición. La madurez de cada uno de nosotros es diferente. Muchas veces no significa que alguien está mal en su concepto. Simple y sencillamente la madurez y la profundidad en la palabra de Dios es diferente, pero estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo escucho un sermón y dicen, arrepiéntanse, yo estoy de acuerdo. En un mensaje evangelístico estoy de acuerdo. Pero en un mensaje profundo, en un estudio profundo, nunca estaría de acuerdo con ese mensaje. Porque ahora diría, no, eso es imposible. De acuerdo a Hechos capítulo 5, el arrepentimiento es un don que Dios te da. No puedes arrepentirte y después ir a Cristo. Eso dice Hechos capítulo 5. Entonces, yo acepto la verdad en diferentes niveles y respeto. Entonces, en la disertación se vale opinar diferente, pero normalmente debiera ser en la misma dirección. Diferente madurez nada más. El acuerdo o desacuerdo, reconciliar diferentes puntos de vista. No sé si algunos de ustedes batalla con algunos miembros de iglesia, porque me ha tocado en algunas iglesias que dicen, pastor, nadie quiere ese grupo pequeño, porque ahí están dos hermanos, parece que de apellido son Contreras. Lo que usted dice, opinan lo contrario a ellos. Y algunos dicen, pastor, es que ellos nos quieren avergonzar ante el grupo pequeño. Eso es una grosería espiritual, ¿eh? Usted nunca debiéramos permitir eso. Nos daña en el grupo. Se vale estar en acuerdo y en desacuerdo, sí. Pero hermanos, con mucha prudencia, porque estamos en un lugar público, porque hay invitados especiales los sábados normalmente cuando funcionamos en nuestras iglesias en la normalidad. Y no pueden llevarse la impresión de que nosotros mismos no estamos de acuerdo. Un día una visita ya saliendo del culto me dijo, pastor, ustedes hacen diferente a lo que me enseñaron en la lección. ¿Qué te enseñaron? Pues me enseñaron, pastor, que el sábado es santo y que no se transgrede y luego, pues hay un convivio, pastor, y mandaron a traer las tortillas, fueron a comprar el agua, me acaban de enseñar algo diferente, pastor. Entonces, hay veces tenemos que reconciliar puntos de vista que en la práctica con la teoría están divorciadas. Pero bueno, tenemos que ser cuidadosos en forma general. Panel de discusión. Bueno, en el panel normalmente es un grupo de expertos, hay un moderador
y, y va guiando, va diciendo hasta dónde o a quiénes incluso. Algunos ya hasta manejan las preguntas ya con anticipación en un panel de discusión. Ya saben dónde van a hacer énfasis. Y aun cuando se aceptan preguntas del público, ya sea verbales o bien escritas, muchas veces ya hasta las preguntas realmente están guiadas. Sigamos avanzando. Respuesta a la película. Hay películas que realmente vienen a acrecentar bastante lo que queremos decir. Es una forma viva de cómo Dios se manifiesta. Y Dios lo que quiere decir realmente, hermanos, lo dice a través de vidas. Entonces, en algún momento, si hay una película que venga a reforzar lo que hemos estudiado o algo breve, se puede hacer. La siguiente es una pregunta. ¿Qué es lo que usted haría? Si usted fuera Abraham, ¿qué hubiera hecho en el pacto? ¿Cómo hubiera guiado a su pueblo? Porque a Abraham no solamente se le está diciendo sal tú, sino tú vas a ser líder de una gran nación. Tú vas a guiar. Entonces, si tú hubieras sido Abraham, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo hubieras guiado al pueblo en relación al pacto? ¿Qué les hubieras dicho en relación a la gracia? Y la gracia, recuerden que es algo inmerecido. ¿Cómo su vida sería diferente en una retrospectiva? Muchas veces opinamos de lo que ya pasó, pero ¿qué con nuestra vida? Entonces, por eso es la pregunta, ¿cómo su vida sería diferente? Después de leer la lección del pacto, ¿cómo su vida sería diferente? ¿Amaría usted más a su esposo? ¿Le aceptaría más? ¿Ocuparía más la gracia? ¿Ocuparía la aceptación? ¿Cómo cambiaría la vida de usted después de esta lección? La 24 es encuentro profundo con la Biblia. Nosotros podemos profundizar en la lección tanto como lo deseamos. Usted puede llevar la lección por encima si gusta y no se mete en problemas. Hay personas que cuando ven un punto fuerte en la lección y que tal vez no la entendimos, mejor nos la brincamos, ¿no? Entonces, el repaso de lección en los líderes sirve para agruparnos en relación a los asuntos teológicos complicados de la lección. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Qué vamos a decir de ese punto teológico? Entonces, las lecciones son diferentes. Incluso a mí, hay lecciones que digo, bueno, esta lección se me hizo sencilla. Podemos profundizar, pero en términos generales es una lección sencilla. Sin embargo, hay semanas que digo, qué compleja está esta lección. Puedo sumergirme y aún así tengo preocupación teológica. Entonces, el repaso de líderes tendría que servir para agruparnos en las ideas y mirar lo teológico que vamos a presentar a nuestra iglesia al siguiente día. Un examen. Esto lo ocupan más los profesores. Si es, casi creo lo que algunas de las cosas que él haría, porque he mirado sus repasos de lección. Excelente el profe, ¿eh? Él pone una, como todo profe, él pone una sección yo le llamo de confusión múltiple. Rebusca la pregunta, miras las opciones y hay veces se queda uno. Creo que es la A, la B creo que también, la C creo que también, la D creo que también, y al final es una sola la respuesta. Entonces, ese es un método para presentar una lección a través de preguntas. Alguna sección falso y verdadero.
nos va desafiando para ver la idea que acierta exactamente con la pregunta. No es para confundirnos, para lograr la reflexión en cada uno de nosotros. Pero bueno, ese método también nos sirve y bastante. Avancemos. No deje la información sin una aplicación nada más, por favor. Es una reflexión. ¿Qué deben saber los estudiantes? Eso es conocimiento nada más. Entonces, cuando nosotros presentamos un repaso de lección, las personas tienen que conocer. No puedo quedarme toda la lección en la historia de Abraham, porque esa historia de pacto ya la sabemos todos nosotros. No es en la historia donde debo quedarme mucho tiempo. No es en el conocimiento. ¿Qué deben sentir? Eso ya los lleva a la reflexión. Y la aplicación es finalmente, ¿qué debo hacer? Por eso la invitación de nuestro Dios en el espíritu de profecía para guiarnos y decir, hijo, debieras leer la lección completa hoy sábado en la tarde y aplicarla todos los días. Entonces, cuando llegue el sábado, ya tienes más argumentos de reflexión, ya tienes más argumentos de aplicación, ya tienes más testimonio que compartir porque tú lo viviste durante esta semana, aplicaste la lección a tu vida. Esa es la gran ventaja de hacer la sugerencia de Dios. Avancemos. El Señor llama a los hombres y mujeres jóvenes a prepararse para pasar la vida entera trabajando fervientemente en la obra de la escuela sabática. Yo les felicito porque he mirado que es un grupo bien equilibrado. Hombres y mujeres jóvenes, trabajar por la escuela sabática. Y ya saben ustedes que es el corazón de la iglesia, es básicamente lo más fuerte que tenemos en la casa de Dios. Organizando la lección, miren algunas preguntas que ustedes pudieron ocupar hoy. Cuando doy lección, repaso, yo me manejo en aproximadamente unas 3 ideas nada más. Con eso me basta. Es obvio que no nos alcanza el tiempo para todas estas preguntas. ¿Qué idea de Dios te has formado a la luz de este tema de la alianza? ¿Cómo te ha parecido Dios? Esa es una pregunta con la cual nosotros pudimos ingresar en nuestro repaso esta mañana. ¿Qué idea de Dios te has formado? ¿Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que acepta, un Dios que ama, un Dios que planifica, un Dios interesado en la comunidad, un Dios interesado en la familia, un Dios interesado en forma personal? ¿Qué idea de Dios te has formado en relación al pacto? Bien pudimos haber hecho también la siguiente pregunta. ¿Qué relación entre la justicia y la misericordia encontramos en la alianza que Dios estableció para su pueblo? Entonces nosotros miramos que, por ejemplo, en Deuteronomio 9, nosotros encontramos y Dios dice, no es por tu justicia, Egipto, ninguno de ustedes va a ir al cielo por bueno, ninguno va a entrar a la Canaán terrenal porque es bueno y porque ha venido cumpliendo la ley. No ha sido así. Es solamente por misericordia. Y yo soy quien echa las naciones delante de ti. No eres tú quien las echa. Soy yo el que lo está haciendo. A veces uno se pregunta, ¿por qué escogió a Israel? Deuteronomio contesta, porque ustedes eran el pueblo más pequeño e insignificante. Ese Dios dice, hijito, no te escogí por bueno. Es solamente para que se vea mi poder, porque si yo salvo a Israel de Egipto, si yo lo salvo con un nutrido ejército, así eso fue fácil. No, Dios dice para que nunca te confundas, yo te digo que es solamente por misericordia, es por fe. ¿Por qué al reafirmar el pacto el Señor también reafirmó la ley? Otra pregunta que pudimos haber ocupado. ¿Qué relación encontramos entre la ley, el pacto y el evangelio?
No voy a dar respuesta a todo esto, pero son simples preguntas. ¿Qué aspectos del pacto con Abraham encontramos en la nueva alianza que Jesús ofreció y estableció? Bendición para todo mundo, bendición para todo mundo. No te quedes con la bendición, hijito. Por eso miramos hace unos minutos, la escuela sabática la agencia ganadora de almas. No puede existir una escuela sabática sin ganancia de almas. Se pudo haber entrado rompiendo el hielo. ¿Qué es el pacto para ti? ¿Qué es el pacto? Posiblemente alguien diga, bueno, pastor, yo no me he casado, yo no estoy en un pacto. Espérate. Tus padres hicieron un pacto y tú formas parte de ese pacto por si no te das cuenta. Ahora, yo les pregunto, a ver, padres, ¿ustedes eligieron a la esposa? Yo espero que sí. ¿Eligieron al esposo? Yo creo que sí. Cada quien elige su tóxico, hermanas. Ese no es problema. Ahora, elegimos a los hijos. Usted eligió, es decir, cuando ustedes se embarazaron como pareja, ustedes dijeron, Señor, te mando una cartita, quiero a mi hijo, a mi hija con estas especificaciones. No, los hijos, elegimos a nuestros padres. No vaya a ser como una pequeña. Cuenta una historia que miró la foto de mamá y los chambelanes y la nena ya hablaba y le preguntó, oye mamá, ¿y tú podías haber elegido a mi papá? Sí. Ay, mamá, ¿y por qué elegiste a ese? Como que le había gustado a alguno de los chambelanes más que el papá. Entonces, la gran verdad es que no nos elegimos. Entonces, aunque tú eres soltero y me digas, pastor, yo de pacto no sé mucho, te recuerdo que vienes en un pacto. Por eso miramos esta semana la familia también. Así terminó la parte del jueves. Dios manda mensajes en torno de las familias. Tu hijo, estás dentro de un pacto y tus padres te aceptaron como eres. Yo espero que seas obediente. Y si eres rebelde, no te preocupes. También te aman tus padres. Esa es la aceptación en el pacto. Y Dios nos acepta aun cuando todos nosotros, no somos tan obedientes, la verdad. Pero Dios nos acepta en el pacto. Avancemos. Selecciona, dice bien tu pregunta. ¿Cómo puedes aplicar las condiciones del pacto a tu vida actualmente? A veces en los matrimonios tenemos problemas. Me gustó a mí el concepto de aceptación en la lección de esta semana. Amor es aceptación. Leí un pensamiento tiempo atrás. La idea de ese pensamiento decía, agradezco a los que aún después de conocerme tal como soy, me aceptan. Gracias a ellos. Eso es amor. Entonces, ¿cómo puedo aplicar las condiciones del pacto a mi vida? La palabra de Dios tiene que transformarnos. ¿Qué papel jugamos con respecto al evangelio? Si ustedes me dicen, ¿qué es la gracia? La gracia son buenas nuevas. Es salvación por fe. La gracia son buenas noticias. El pacto son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Y esas buenas noticias son las que Israel no quiso aplicarla a los demás miembros de nuestro mundo. Por eso, siendo cristianos, se confundieron. Por eso San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos, increíble, no le recibieron. Parece que tenían otra Biblia. Habían hecho tantas normas creyéndose expertos en la iglesia que dejaron las normas de Dios para ocupar las suyas. Entonces, se trata de vivir en la gracia, en la ley
y en las buenas nuevas que el cielo tiene para nosotros. ¿De qué manera el hecho de que Israel fuese un especial tesoro afecta nuestra vida actual? Porque si el Señor dice, vosotros me seréis un pueblo santo, gente santa, especial tesoro, tiene que afectarnos. ¿Cómo nos ama Dios? Es increíble. Yo creo que les tiene que haber pasado a ustedes. Yo a veces reflexiono en esto y yo la verdad me pongo a llorar. Tanto amor de Dios, no lo merezco, pero Él nos ama. Somos su especial tesoro. Siguen siendo preguntas. Avancemos con las cuales la lección de hoy podía haber sido compartida. Usted, el método que haya empleado esta mañana, le felicito. Tuvo que haberle dado resultado porque Dios nos guía. Dice, seleccione los párrafos. Si va a leer algo en su lección, subráyelo. Alguna frase que le guste, que quiera resaltar o que a usted le va a ayudar para la lección, puede hacerlo. Yo subrayé algunas porciones. Una que me gustó bien en la parte del miércoles, dice así. Verdaderamente la razón central de su existencia como nación, dice, pues las leo completas. Es como si les estuviera diciendo que necesitan comprometerse en este mismo momento nuevamente, a ser personas fieles, santas y especiales, que es verdaderamente la razón central de su existencia como nación del pacto. Eran la única nación que tenía la verdad presente e iban a representar esa verdad hasta que viniera Jesús. A mí me gustó esa parte, que es un compromiso, el pacto es un compromiso, yo soy fiel, yo te sirvo, solamente ocúpame, Padre, en la dirección que a ti te gusta. Entonces, el único pueblo que tenía la verdad tenía que compartirla. Y hoy los adventistas del séptimo día creo que tenemos bastante satisfacción de decir, somos el pueblo de Dios, guardamos la ley el día sábado. Sí, pero esa gran luz, esa gran bendición tiene que ser para compartir a los demás. Un esquema lógico de introducción, ya saben, cuerpo y conclusión. Prácticamente vamos terminando ya. Bueno, ahí está. En la introducción dice, mencionas lo que vas a enseñar. El contenido, lo que dijiste que enseñarías, y la conclusión es un repaso de todo. Haga una revisión de los puntos principales y preguntas siempre, ¿cómo sería su vida diferente? ¿Qué harías diferente después de esta lección, después de mirar el pacto? Porque Dios es nuestro esposo y sucede que nosotros no somos muy fieles ni obedientes. ¿Qué cambio va a haber en tu matrimonio entonces? ¿Cómo se va a mirar la gracia? ¿Dónde quedará la ley? ¿Qué harías de manera diferente? ¿Cómo te transforma esta lección? Preguntas de aplicación. Hermanos, ha sido un resumen de los diferentes métodos. Sí quisiera hacer énfasis en un aspecto ahorita ante la pandemia, la situación de cómo poder abordar la escuela sabática en una situación virtual, que es muy diferente a la presencial, ¿verdad? Y sí funcionan algunos métodos, pero aquí están los hermanos, los que han estado en algunas partes de cómo dar la lección, sobre todo la interacción, ¿verdad? Algunos apagan su cámara, se les dificulta prender el micrófono, cuando les dice, cuando quieres interactuar. Sí, hermano, usted tiene mucha razón en lo que expresa. Mi admiración para ustedes. Hoy le dije a mi esposa, sorprendido, cuántos estaban conectados, Pues, cuántos con el hecho de dispositivos. Sí,
no es sencillo en esta modalidad. Yo di el seminario realmente para una modalidad más presencial, Alguna de estas actividades pueden hacerlo hasta donde se nos permita. Cuando somos pocos, por ejemplo, hoy, ahorita cuento que somos, ¿qué? 20. Por eso se nos ha pedido que cuando estemos en una reunión de Zoom, como es ahorita, hermana, qué bueno que no está dormida. No, cuando estamos en una reunión así, se nos ha sugerido que prendamos la cámara para que veamos que nosotros estamos realmente concentrados. Entonces, interactuar hoy en esta modalidad virtual es mucho más complicado, hermano Pedro. Es más complicado. Si alguna estrategia de las que mencioné se amolda más a lo que usted tiene planeado, le puede servir. Podemos interactuar con preguntas. Y hicimos bueno, les mencioné de una dinámica donde preguntas en círculo. Entonces, diríamos, por ejemplo, ¿cuál es la mayor bendición que usted ha recibido al mirar la historia del pacto de Dios con Israel? Y entonces diría, hermana Tere, vamos a empezar con usted, después Eunice, Raquel, grupo 11, no sé el nombre, Rubí, después Pedro, Julia, Flor, y entonces estoy forzándoles un poquito o induciéndoles a la participación con esa estrategia. Sin embargo, tendría que ser una pregunta muy seleccionada, porque si les doy participación a los 20, pues ya me llevé mis 40 minutos. Ya me llevé mis 40 minutos del repaso de lección. Entonces, alguna estrategia de las que hemos mencionado podrían funcionar hoy virtualmente.